vamos a dejar lugar a nuestro hermano Adolfo, que trae la lectura bíblica en esta mañana, y es en el libro de Juan, en Juan 14, del 12 al 15. Dejamos el lugar, si gusta ponerse de pie. Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Amén. La lectura bíblica se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, del versículo 12 al 15. ¿Me pueden indicar con un amén cuando lo tengan, por favor? Una vez más, Evangelio de Juan, capítulo 14, del 12 al 15. Y la palabra del Señor dice así: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Versículo 15. Si me amas, guardad mis mandamientos. Oremos. Bendito y Padre Celestial, vengo agradecido, Señor, por este día que nos ha dado la oportunidad nuevamente, Señor, de levantarnos y poder venir a su templo, a su casa de oración, bendito Padre, para aprender de su santa y bendita palabra. Le ruego, bendito Señor, que me limpie con su preciosa sangre de cualquier mala obra, Señor, cualquier pecado, Señor, cualquier cosa mala que no haya sido de su agrado, bendito Señor, que usted me limpie con la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Pidiéndole también, Señor, por el pastor, que le dé sabiduría, Señor, que le dé entendimiento para que pueda dar su santa y bendita palabra como usted manda, bendito Padre. También que nosotros estemos con un corazón limpio, abierto, bendito Señor, para poder recibirla y poder ponerla en práctica. Gracias por mis hermanos, Señor, que pusieron en su corazón que han llegado hoy, Señor, para poder escuchar y aprender de su palabra, bendito Padre. Y por las personas también, los hermanos que no vinieron, Señor, les ponemos en sus manos, Señor, que sea usted con ellos. Y también pidiendo, bendito Padre, por este día, Señor, que sea usted con nosotros. Gracias, bendito Señor, y todo esto se lo agradezco en el bendito nombre de mi único Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, así como estamos de pie, vamos a entonar el último himno, y después ya estamos dejándole lugar a nuestro pastor. El mensaje de esta mañana es el 364, día en día. Sabiduría.
Bueno, muy buenos días a cada uno de ustedes. Gracias nuevamente, domingo tras domingo. Nos vemos, damos gracias a Dios y nos congregamos, como lo dice las Escrituras. Entonces, proseguimos siempre con nuestros estudios, domingo en la mañana, en la tarde y algunos miércoles. Así que yo le pido, por favor, que abramos nuestros corazones en esta mañana, dispuestos a escuchar la palabra, para que el Señor nos ilumine. ¿Okay? Entonces, el hermano ya leyó el capítulo 14 de Juan, del 12 al 15, así que ya tenemos una idea de lo que es el mensaje de esta mañana. Entonces, vamos a proseguir con el tema que es, tenemos el privilegio y la seguridad cuando nuestros corazones están atribulados de orar. Es una seguridad que nos da también de nuestra salvación. Amén. Bueno, entonces vamos a orar. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, damos gracias en esta hermosa mañana. Gracias por las bendiciones que has regado con cada uno de nosotros. Pidiéndole primeramente, Señor, por nuestras faltas, nuestros pecados, por no guardar sus estatutos, sus mandamientos en nuestro corazón y haber pecado contra usted, haber herido sus sentimientos, Señor, y los confesamos y nos arrepentimos pidiéndole, Señor, que nos limpie con la preciosa sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo le pido, Señor, que quite toda contaminación de cada uno de nosotros, de este templo, para que su palabra pueda ser bien recibida, Señor, y estemos atentos a ella, que tomemos nota al respecto para poder aplicarla, Señor, como usted lo quiere y es su santa y bendita voluntad. Trabajamos, Señor, a través del poder del Espíritu Santo y damos gracias al Señor por esta salvación tan grande. Y todo tome control de todo, Señor, en el precioso nombre de nuestro único Señor y Salvador Jesucristo, para que siempre damos la honra y la gloria. Amén. Puede sentarse, por favor. El título en sí de todo lo que está hablando acá es corazones atribulados. Y cuando viene tenemos corazones atribulados, Juan nos enseña acá que primeramente tenemos que estar seguros de esa salvación. Y cómo yo sé para dónde voy, cómo estoy y por qué he nacido de nuevo en Cristo Jesús. Entonces, primero vimos que Él fue a buscar morada por nosotros. Eso nos da esa seguridad a nosotros. Y la otra que vimos fue que tenemos que conocer a través de Cristo que el Padre, el carácter de Dios Padre, la voluntad de Él que desea para nosotros. Entonces, la única forma de que nosotros podemos conocerle es a través de las Escrituras. Y ahora entramos al tema de que también otra cosa que nos da por seguridad a nosotros en los corazones atribulados es que podemos orar. Podemos orar a Dios. No tenemos que hacer una cita como así la hacemos con los doctores, sino que podemos orar en cualquier tiempo y Él nos oye. Muchas veces llega un momento en nuestros corazones atribulados de que pensamos de que estamos solos, pero no estamos solos. Pero aquí especialmente ya empezamos a ver que el Espíritu Santo, cuando primeramente trabajaba Cristo, el Espíritu Santo estaba en Cristo, ¿me entiende? Y entonces si tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo, naturalmente, es que nos guía. Pero realmente vamos a entender la palabra ahí, huérfanos, que realmente no nos dejó huérfanos, sino que está uno igual que Él, que es Dios también, es que es el Espíritu Santo que nos guía. Lo único que debemos de hacer es que no contristar al Espíritu Santo. Si estamos contristando al Espíritu Santo, tenemos un problema. Entonces, el Señor sabe que no somos perfectos, ha dejado su sangre para que podamos caminar en santidad y comunión con Él, que es lo principal. Él quiere que tengamos comunión con Él. Muchos cristianos se privan de esa comunión con Dios. Y entonces tenemos que ver un Dios poderoso que nos salvó precisamente para eso.
Entonces, nuestra situación es más crítica cuando estamos viviendo, es cómo está nuestro corazón delante de Él. Como hijos de Dios, tenemos que obedecerle al Padre, ¿verdad? Entonces, los corazones están duros, lo sabemos. Nosotros, naturalmente, a través de los años que uno tiene, si uno ha estado caminando en santidad con Dios, se da cuenta de que son etapas que uno tiene. Entonces nosotros que predicamos, los que enseñamos, debemos de tener mucho amor a los que vienen atrás, porque también ellos van teniendo etapas. Aún nosotros estamos pasando etapas todavía de crecimiento, como en nuestra situación como peregrinos en esta casa. Entonces tenemos que ser humildes, ya sabe que es humilde, ¿verdad? No pensar en mí mismo, ¿ok? No pensar en mí, pensar en los demás. Entonces, todas estas cosas es de vital importancia. Entonces, voy a regresar un poco a ciertos puntos que ya vimos. Ya lo vimos, lo que voy a mencionar ahorita, y para llegar al punto donde estábamos, para recordar, porque una semana es demasiado. Estoy seguro que algunos de ustedes abrieron la Biblia cuando el miércoles, así es que vinieron el miércoles. Si no vinieron el miércoles, tiene 8 días de no abrir su Biblia. Y esa es una de las situaciones, y vuelvo a hacer énfasis de lo que dijo el hermano el miércoles. Y usted, si no lee su Biblia, le digo que está perdido, porque no sabe cuál es la voluntad de Dios, no está buscando la voluntad de Dios, no está buscando lo que Dios quiere que usted haga. Y entonces, le vuelve a repetir, entonces ya la oración no se vuelve en un privilegio, sino que está pensando ya con fines personales propios de usted, como a usted le da la gana. Pero la Biblia no nos dice eso. Entonces el hermano leyó, vuelvo a repetir, del 14, del 12 al 15. Esto ya lo vimos, uno de los mejores remedios para el corazón, turbados naturalmente, es precisamente lo que acabamos de hacer hoy en la mañana, cuando principiamos este día, en el día en cual nos congregamos, día domingo, lo principiamos con oración. Doy gracias a los hermanos que han venido a orar. Entonces, todo este grupo que tenemos, pues gracias a Dios, es un privilegio principiar el día de la semana orando unánimes, juntos, buscándonos a los hermanos. Y seguimos orando por los otros también, y por otros que van a ser salvos, y porque los que están desamparados hasta cierto punto en su memoria de ellos y se han alejado de las cosas de Dios, tenemos la obligación de traerlos, instruirlos, con el propósito de que tengan esa comunión también con Dios y glorifiquen a Dios todo el tiempo. Entonces, vive el hombre desprovisto de paz naturalmente en estos días, de gozo y de un santo amor, como lo ofrece el Señor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Lo que yo más quisiera, que toda mi familia fuera salva, y estoy seguro que usted con la suya, pero se encuentra con un choque de que ya es su familia, pero al mismo tiempo se convierte en ellos, no usted, ellos se convierten en sus enemigos. Cuando usted le quiere hablar de la palabra de Dios, y ellos entran, no lo miran como familiar, sino lo rechazan inmediatamente como un enemigo. Y es duro, es difícil, ¿verdad? Yo he tratado con mi familia y lo primero es que cierran las puertas, en fin, hay muchas cosas y es difícil, pero gracias a Dios nosotros seguimos insistiendo en nuestro tema de esta mañana, que es el privilegio que tenemos de orar no solo por nosotros, sino por otros también. Amén. Prácticamente, sin embargo, estas para Dios prácticamente que contesta nuestras oraciones y para que nosotros tengamos paz en nuestros corazones, hay ciertas condiciones que Dios pone de que deben de reunir. Entonces no solamente es venir, yo vengo, yo y todo, hay condiciones también que Dios pone y eso nos olvidamos nosotros, ¿ya? ¿Por qué pone sus condiciones? Porque Dios no es tu sirviente. Dios no viene a servirte como realmente tú quieres. Por eso es que ha dejado el Espíritu Santo para que nos guíe también en la oración, para orar como se debe de orar también. Primeramente es el corazón dispuesto.
Entonces vuelvo a repetir. Entonces Dios ha puesto estas ciertas condiciones y vamos a ver unas cuantas de ellas. De hecho, el llenar estas condiciones es una bendición en sí mismo, llenar estas condiciones. Y siempre sigo en el resumen todavía. Vimos una de esas condiciones. La primera fue que, por supuesto, no es el creyente quien de sí mismo hace estas cosas. ¿A qué cosas me refiero? A las cosas mayores que le había dicho. Dice, ustedes van a hacer cosas mayores en nosotros. Van a hacer mayores cosas que yo les dice el Señor a ellos. Y muchos confunden esto cuando les dice sobre estas cosas. Es Dios trabajando naturalmente en el creyente, recuerde eso todo el tiempo, que Él es el que está trabajando en el creyente. Él es el que hace estas cosas también. Naturalmente ayudándoles al Señor en ese momento. Entonces Él cuando les estaba hablando, vuelvo a regresar un poquito, les estaba hablando naturalmente a los 11 apóstoles. Y naturalmente vimos nosotros en la Biblia que ellos saliendo, predicaban en todas partes, ayudándolos naturalmente el Señor. Ahí está la situación. Esto nos lo dice Marcos 16:20, que ya lo vimos nosotros, que ellos saliendo y se predicaban en todas partes, pero decía, ayudándoles el Señor. Esa hace la diferencia. Y confirmando la palabra, dice, no solo confirmaban, ayudándole al Señor, confirmaban la palabra con las señales que le seguían. Pero el Señor era el que les estaba ayudando. También vimos en Filipenses 2:13, Filipenses 2:13, que dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, dice, por su buena voluntad. Todas estas cosas vimos nosotros, la fe y las obras deben de acompañarse, van juntas, van acompañadas, van juntas, porque es la fe lo que desata el poder de Dios en cada una de nuestras vidas. Como segundo paso de esta bendición también que estamos hablando al respecto, debemos de orar en el nombre de Cristo. Y eso es importantísimo. Todo lo que pidiere, dice al Padre, en mi nombre lo haré, porque el Padre sea glorificado en el Hijo. 14:13 lo puede ver ahí de Juan también. Entonces recuerde esto no es una fórmula bajo ningún punto de vista, ni mucho menos magia que automáticamente añadimos a nuestras peticiones cuando oramos, que nos aseguran que Dios va a contestar cualquier cosa que le pidamos. Ahí está el error. Nosotros queremos que Él nos responda como queremos y cualquier cosita que nosotros tengamos, y hasta metemos cosas carnales. Y realmente la pregunta es, ¿contestará Dios esas oraciones? Bueno, tenemos mucho que estudiar para conocer ya al Padre y conocer qué es lo que el Padre desea, cuál es su voluntad. Pedir algo al Padre en el nombre de Jesús significa que pedimos lo que Jesús, Él pediría, es lo que quiere decir. Y lo que le agradaría y lo que traería gloria naturalmente al Padre al promover la obra. No sé si me explico. Entonces todas las cosas que Dios hace y por eso nos tiene a nosotros es que nosotros promovemos la obra y debemos de estar trabajando en amor en la obra del Señor. Cuando un amigo te dice que puede usar su nombre, les decía yo la vez pasada, está otorgando un gran privilegio, así como una tremenda responsabilidad que use tu nombre. No a cualquiera yo le digo que use mi nombre o que va en mi nombre. Entonces todo esto lo debemos de entender. Un tercer punto es que todo lo que pidieres, dice él, todo lo que pidieres en el pasaje 14:13, ¿se recuerdan que hablamos al respecto de esto? Es que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, porque el Padre sea glorificado en el Hijo. Bueno, muchos se aprecian de eso, dicen, ya tenemos todo. Pero realmente no es así. Esto califica por todo lo que Dios ha revelado en su palabra acerca de la oración. También algo que habla ahí también, todo lo que pide algo, en eso tenemos que tener cuidado.
En el 14:14 leímos nosotros de Juan, si algo pidieres en mi nombre, dice, yo le haré. Pero muchos se apropian de eso y ni siquiera están caminando conforme a la voluntad de Dios. Ese es el cuidado que debemos de tener. Dios no nos dará una carta, yo les decía la vez pasada, no te va a dar una carta en blanco y en el nombre de Él. Entonces prácticamente Él no lo hace así. Dios contesta las oraciones para honrar su. Siempre escuche, Él contesta las oraciones para honrar su nombre. Y nosotros debemos de estar honrando su nombre. Así que la oración debe estar de acuerdo con ¿qué? Con la voluntad de Dios. Si no está con la voluntad de Dios, no va a ser contestada. Y eso es lo que leímos nosotros algunos versículos al respecto también. Eso ya lo vimos. La primera petición en el Padre Nuestro es un significado, sea tu nombre. O sea que dice, vosotros pues oraréis así, dice el Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, dice, santificado sea ¿qué? Tu nombre. Cualquier petición que no glorifica el nombre de Dios no debe pedir en su nombre, porque no están glorificando el nombre de Dios. Entonces ahora sí entramos el tema ya con esta introducción que ya dimos y ya calentamos motores, como se dice, y entramos ya prosiguiendo con lo demás. Entonces póngale mucha atención. No es que voy a ir a orar como yo quiero. Entonces por eso es que se necesita estar leyendo las Escrituras, estar leyendo los Salmos, estar leyendo los Proverbios. Proverbios es un libro de sabiduría, Salmos es un libro de sabiduría, Job es un libro de sabiduría. Entonces tenemos un libro de sabiduría para poder responder sabiamente conforme a lo que Dios quiere. Recuerde que todos nosotros debemos de temer a Dios, buscar la sabiduría de Él para cualquier clase de corazones atribulados. Entonces hay un cuarto, ahí fue donde nos quedamos la última vez, y una cuarta definición es que debemos de orar en obediencia. Debemos de orar en obediencia, que proviene naturalmente del amor. Entonces, ¿cómo voy a orar yo? Yo voy a orar con obediencia, naturalmente. Pero esa obediencia me hace a mí obedecerle a Dios, me hace no porque no estamos acostumbrados a que por temor de aquel que estamos atemorizados, tenemos miedo. No. En obediencia va incluyendo el amor. ¿Por qué yo obedezco? Porque amo a Dios. Me gusta, y hay muy pocos hogares, porque el vínculo familiar se ha roto, pero me refiero a un hogar normal, a un hogar de creyentes, a un hogar genuino. Cuando el hijo y la hija, el papá le pide un favor, mira, anda a hacer esto. Lo hace porque ama al papá, ama a la mamá, ¿o no es cierto? Lo hace porque sabe que está viviendo con papá, está viviendo con mamá. Y entonces lo hace porque ama a sus padres. Obedece porque ama a sus padres, ama a papá y a mamá. Pero aquí es mucho más grande. Y él nos lo dice claro, realmente. Nosotros debemos de orar en obediencia. Pero esa obediencia tiene un giro. Tiene un propósito, tiene un poder, y eso proviene del amor. Yo obedezco porque yo amo a Dios. Mira ahí en el 14:15, por favor, que leo el hermano, ¿qué dice? Si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. ¿Y dónde están los mandamientos, hermano? ¿Y la lees? Ahí está el problema. ¿Y la lees? Entonces todo esto, llegamos a lo mismo. Cuando amas a alguna persona, honras su nombre. Nunca usarías ese nombre en una manera que denigre, una manera que ponga baja a esa persona. Porque tú no quieres ponerla por los suelos. Tú quieres porque tú la amas. No sé si me explico. Entonces tú haces las cosas por amor. La obediencia viene por amor.
Y muchas veces si no estás bien conectado, es cuando hay problemas. Entonces, en lo que respecta a estos corazones atribulados del cual nos está hablando, es que debemos de poner mucha atención, que yo guardo mi salvación, no porque la se pierda, pero yo la aprecio por amor y camino en obediencia en esa misma salvación por amor. El amor es un tema importantísimo en el Evangelio de Juan. La palabra amor, y naturalmente la palabra amor tiene sus derivados, y se usa como un verbo y un sustantivo a veces, en un total de más o menos como unas 56 veces en el libro de Juan. Debemos de orar. ¿Cómo debemos de orar? Debemos de orar con fe. Debemos de orar con fe. Esos corazones atribulados, a veces tú dices, a veces pensamos, ay, el pastor, no, olvídate, el pastor no te puede ayudar, el pastor no va a resolver tus problemas. Dios es quien te ama, más que el pastor. A Él recurre. Prácticamente cuando nosotros estamos viendo esto es de vital importancia. De cierto, dicen ahí en el versículo 14, 12, el hermano lo leyó, fue el principio, dice 2 veces. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Y qué dice? Fíjense bien esto, y aún mayores. Hará porque yo voy al Padre, aún mayores. Escucha esto. Aquí hay alguna confusión. Esta es una promesa de que debemos apropiarnos naturalmente. Y apropiarse de ello exige fe, naturalmente. Pero tiene sus requisitos. A mí me gusta mucho como principio el hermano leer esta mañana, donde ese versículo 12, porque dice, es doble. Y principiamos con algo doble en las Escrituras, en el versículo 12, donde dice, de cierto. Nos asegura que es un anuncio solemne, es un anuncio importante, cuando se repite 2 veces. Si no te entró por un oído, te entró por el otro, porque fueron 2 veces. Entonces dice, de cierto os digo, el que en mí cree, dice, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, dice, y aquí es donde muchos se confunden, hará porque yo voy al Padre. Entonces prácticamente esto exige fe, y entonces tenemos el doble, de cierto. El hecho es de que Jesús, en efecto, volvió al Padre, y es un gran estímulo. Allí Él está intercediendo por nosotros porque volvió al Padre y es glorificado. Él dirá más en cuanto a sobre su intercesión. Lo vamos a ver nosotros en este curso mucho más adelante. Pero es importante que entendamos cuando dice mayores obras. ¿Estamos ahí en el 12? Mayores obras. ¿Qué querrá decir mayores obras? Que lo acabamos de leer 2 veces. Se aplica inicialmente a los apóstoles. A los apóstoles. ¿Cuántos sabían? 11. Ok, se aplica a los apóstoles. Ponga atención ahora. A los apóstoles a quienes les fue dado el poder para realizar milagros especiales como credenciales para su oficio. Habían reglas. Ahora cualquiera puede ser apóstol. No sé si me explico. ¿Están conmigo? Entonces eran prácticamente credenciales para su oficio. Y esto me llama bastante la atención. Porque muchos se confundan. Vamos al libro de Hechos, por favor. Ahí en el capítulo 15. Hechos capítulo 15, por favor. Y vamos a ver los versículos 18 y 19. Entonces, Romanos 15, 18 y 19. ¿Estamos conmigo? Dice, porque no... ¿Qué pasa? ¿Qué dice? ¿Están conmigo? No? Romanos, le dije yo 15.
¿Ah? Romanos 15, 18 y 19. ¿Ok? Perdón. Romanos 15, versículos 18 y 19. ¿Ahora sí están conmigo? Ah, ok, ya los menos contentos, ¿verdad? Porque no, ¿qué? Dice, porque no osaría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mi palabra, la obediencia de ¿quiénes? De los gentiles. Con la palabra y con las obras. ¿Oyeron esto? Ahora dice, con potencia de ¿qué? De señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Qué tremendo. Vayamos al libro de Hebreos, ¿ok? Hebreos. Mire cómo están presentando ellos sus credenciales. Pero si miramos Hebreos en el capítulo 2, no sé si lo estoy diciendo bien, no equivocarme esta vez. Entonces, capítulo 2, pero vamos a ver 3 y 4. ¿Están conmigo? Amén. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una ¿qué? Una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente, dice, por el Señor, no fue confirmada por los que lo oyeron. Y sigue diciendo claramente, testificando Dios juntamente con nosotros. Ahí está. Cuando usted vaya a testificar, recuérdese este pasaje, ¿no? Testificando Dios juntamente con nosotros. Dice, ¿quiénes eran nosotros? Los que estamos hablando de estos apóstoles. Con señales y prodigios, diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo según su... Ahí está la cosa, según su voluntad. Estamos según su voluntad. Estos milagros, hermanos, no fueron mayores en calidad. No sé si me explico. No fueron mayores en calidad. Estos milagros, me refiero comparándolos con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenemos, dice, ustedes harán mayores milagros, dice, ¿verdad? Pero estos milagros, es lo que le estoy diciendo, no fueron mayores en calidad, porque el siervo no es mayor que su Señor. En cantidad sí hay una diferencia, pero no en calidad. Póngame un ejemplo, pues el único ejemplo que se me viene a decir, el milagro más grande que tenemos es que el Señor haya resucitado. ¿Quién va a hacer eso? Esa es calidad. No sé si me explico. Y gracias a Dios, el milagro más grande es que tú seas salvo. Muchos piden milagros, pues quieren pedir milagros. Pues el milagro más grande es que tú hayas recibido a Cristo como su Señor y su Salvador. Eso es lo que está diciendo. Entonces, para no perderlo nuevamente, estos milagros no fueron mayores en calidad. La calidad la tiene Cristo, porque el siervo no es mayor que su Señor. Mira ahí en Juan capítulo 13, por favor. Estamos en el 14, ¿verdad? Pero mire el 13, 16, que es lo que dice ahí claramente. Dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que le envió, ni el enviado. ¿No los estaba enviando él? ¿No los envió él? Entonces, lo que está diciendo aquí, sino más bien no es que ellos iban a ser iguales que la calidad de Cristo. No, estaba hablando cuando digo ustedes van a ser mayores milagros que yo en cantidad, sino que más bien el enfoque estaba en la cantidad que ellos iban a hacer. Y hasta la fecha sigue el milagro más grande es que una persona recibe a Cristo como su Salvador. El milagro se está extendiendo, es un volumen grande. Desde que Pedro predicó, el primer discurso de Pedro. ¿Por qué digo yo Pedro? Bueno, entonces miremos esto. Pedro predicó, ¿no? Pedro predicó un sermón. Y ese sermón que fueron 3,000 pecadores se convirtieron en un solo día. Cantidad. ¿Está conmigo? Amén. Cantidad. ¿Están entendiendo? Amén. Muchos confunden
Y dicen, oh, pues, mayores milagros vamos a hacer nosotros. A ver, aquí, ven, aquí, silla de ruedas, aquí vienen, muletas, se van, todos se van. Dijo él eso. No, él no dijo eso. Esto no fue el propósito de Cristo. Una pastora ordenó a 12 pastoras, a 12 apóstolas. ¿Usted se la cree? ¿Por qué? ¿Por qué no se la cree usted? ¿Y por qué es impostor? ¿Y dónde está la voluntad de Dios? Okay. No lee la Biblia. No lee la Biblia. Dios no vino, no dijo pastoras. Dice pastor. ¿Y quién es esta persona? Por muy pastora que sea, ordenar a 12 apóstolas. Mire hasta dónde hemos llegado. Pero es que esto no es desde ahorita, es desde que principió el cristianismo. Hemos tenido problemas, hemos tenido personas que contradicen el evangelio. Como dijo Pablo, no es que haya otro evangelio. ¿Por qué? La culpa es porque si leyeras tu Biblia, no te van a engañar. Pero no leemos la Biblia. Sí, pero es que no son cristianos, de acuerdo. Pero si leyeran su Biblia, tuvieran salvación y vinieran a los pies de Cristo. Pero los cristianos no leen su Biblia. ¿No fue lo que dijo el hermano el miércoles? No leen su Biblia. Y les está diciendo uno, lean su Biblia, lean su Biblia, lean su Biblia. Y aquí es donde muchos están fallando. No leen su Biblia. La leen por obligación. No, hay que obedecer. ¿En qué les dije yo? En amor. Para leer la Biblia. Para mí, al menos yo, y estoy seguro que muchos hermanos genuinos creyentes aman a Dios y ellos, es una delicia leer la Biblia. Para mí es una delicia, yo no puedo. Anoche me preguntaron, ¿tú te gusta lo que estás haciendo? No solo me gusta, yo amo lo que estoy haciendo. Y así se lo dije, yo amo lo que estoy haciendo. Y yo te pregunto, ¿amas venir a la iglesia? ¿Amas leer las escrituras? ¿Amas buscar la voluntad de Dios? Porque a eso vamos a la escritura, a buscar y conocer más de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha sucedido? Los ánimos no están muy bien. No están muy bien los ánimos. Entonces, por eso es que nuestro enfoque no está bien. Pedro predica un día y hizo cantidad, pero nuestro enfoque es prácticamente que hicieron cantidad, no calidad. Esa calidad tenía un propósito, en obediencia al Padre. Y tenía que ser milagros también como credenciales naturalmente. Pero se convierten con Pedro 5,000 de un solo. Qué hermoso. El hecho de que personas comunes realizaron estas señales les hacía incluso más maravilloso y daba mayor gloria naturalmente a Dios. Vamos ahí al libro de Hechos, ahí precisamente, hermanos, ahí en el capítulo 5, por favor, del libro de Hechos. Pero hay algo muy importante en este capítulo 5, versículo 13. ¿Ok? Permítame. 5, sí, vamos a ver el 5:13, por favor. Y vamos a leerlo hasta el versículo 16. Bueno, Hechos, capítulo 5, versículo
13 hasta el 16. ¿Estamos? Amén. Dice, de lo demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban. ¿Cómo era? Ahí está. ¿Aumentaban qué? Más. De eso estamos hablando. Mayores, ¿verdad? Más. Gran número, así de hombres como mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos. Para eso abundaba bastante para ese tiempo. Y todos eran ¿qué? A eso se refiere. A eso se refiere. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, es algo hermoso, porque estos milagros no fueron mayores en calidad, porque el siervo no es mayor que su Señor. Y claramente lo leímos en 3:16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado, mucho menos, es mayor que el que le envió. Pega bien, ¿no? ¿Están conmigo? Entonces, tanto el amor como la obediencia son parte de la oración efectiva. No se me explico. El amor y la obediencia son parte de esa oración efectiva. Me gusta mucho el Salmo y realmente cuando vemos precisamente el Salmo de 66, ahí por favor, Salmo 66. Si quiere ir ahí, me acompaña por favor. Amén. Y vamos a ver en ese Salmo 66 el versículo 18, si fuera tan amable. Dice prácticamente, si en mi corazón hubiere yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Muchas veces obedecemos al Señor simplemente porque queremos en nuestras oraciones sean contestadas. Hay un interés de lo que yo quiero, de lo que yo estoy exponiendo al Señor. Lo que yo quiero, no lo que el Señor quiere. O sea, es mi voluntad. Muchas veces le estamos obedeciendo simplemente porque queremos que nuestras oraciones sean contestadas de forma parecida a la actitud de un niño ante los ojos de lo que acaba de pasar en diciembre, de Navidad. Yo le hago caso a mi papi porque yo le pedí un trencito y él me lo va a hacer, y por eso yo le obedezco a mi papi, porque me va a dar el trencito. No sigo con más ejemplos, ¿ok? Pero muchas veces no nos damos cuenta y estamos orando precisamente de esa manera. Y yo le obedezco a Dios porque Él me va a dar un carro y me va a complacer, y yo me he esforzado mucho trabajando, y ya tengo el dinero, gracias a Dios, ya esto, ahora sí, Señor. ¿La voluntad de quién es? ¿Será de Dios? Estamos pidiendo más. Y eso es lo que quiero que nosotros nos demos cuenta, de que estamos pidiendo mal delante de Dios. Dios no contesta sus oraciones así, pero desgraciadamente nos ponemos en ese sentido. Entonces vuelvo a repetir el Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y eso es lo que hacemos. Obedecemos simplemente porque queremos algo, que se haga nuestra voluntad en las oraciones, y estas oraciones sean contestadas de forma parecida a la actitud de ese niño que le acabo de hablar de Navidad. No venimos acostumbrados a orar así anteriormente, ni éramos hijos de Dios, y así le pedíamos, ¿no es cierto? Tenga cuidado cuando ore, digo, pero ¿cómo estoy pidiendo? Estoy pidiendo como antes. Estoy pidiendo como antes. ¿Por qué estoy pidiendo como antes? No tiene sentido. Entonces, Él nos ha dejado el Espíritu Santo, que ahorita vamos a entrar a eso al respecto. Él nos dejó el Espíritu Santo para que nos guíe a orar conforme a la voluntad de Él, como Él quiere que oremos. Pero no simplemente esas oraciones
que sean contestadas porque yo las necesito. Si entonces mi interés es obedecer ahora, yo tengo que obedecer por 3, 4 días, una semana, un mes, pero yo porque estoy esperando de lo que yo quiero y Él me lo va a dar. Le obedecemos, hermanos, genuinamente le obedecemos porque le amamos. Mientras más le obedecemos, más experimentamos su amor porque le amamos. Qué hermoso es buscar la voluntad de Dios. Tú me dices esto, Señor, yo lo hago. Guardar sus mandamientos, dice, ¿verdad? Si me amáis, ¿qué tengo que hacer? Entonces, guardar sus mandamientos quiere decir valorar todo lo que el Señor me ha dado. Valorar su voluntad. Eso es lo que me está diciendo. Atesorarlos, nuestra salvación, guardarla. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Con qué? Con los mandamientos. Guardar esos mandamientos. Valorar sus mandamientos. Yo los valoro en amor y por eso es que en amor yo obedezco, porque valoro, los guardo. Y yo sé que tengo que hacerlo porque le amo. ¿Hay algo que yo estoy pidiendo ahí? No. No importa lo que el Señor me pida. Yo obedezco. No importa lo que el Señor diga, yo le obedezco. Eso es hacerlo con amor. Guardar sus mandamientos quiere decir guardarlos, atesorarlos y hacer su voluntad. Me gusta mucho Job. Ya están ahí en Salmos, ¿verdad? Bajen ahí al libro de Job, pero vamos a ver el capítulo 23, por favor. Y vamos a ver el capítulo 23 del libro de Job, ¿ok? Y vamos a ver el versículo 12, ¿ok? Por favor, 12. Amén. Dice, escuche, mire cómo dice, del mandamiento de sus labios nunca me escaparé. ¿Escuchó esto? Amén. Del mandamiento de sus ¿qué? Nunca ¿qué? Me separaré. Guardaré las palabras de su boca más que ¿qué? No, glotones, no, primero va la comida y después oro. ¿No es cierto? Del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Del mandamiento de sus labios yo no me voy a separar. Dice, nunca me separaré. Guardaré las palabras de su boca porque lee las escrituras, lee su Biblia más que mi comida. ¿Por cuánto no vendes al Señor Jesús por tu comida? Qué tremendo, hermano. La oración de fe es medicina, hermano. ¿Me escuchó eso? La oración de fe es medicina, maravillosa para aliviar el corazón atribulado. Es algo hermoso. Yo no sé, pero realmente cuando tú ves y haces tu oración, hay oraciones que te dejan, pero hasta sin respirar, te dejan sin aliento. Esas son las oraciones que debes de darte cuenta cómo estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios. La oración de fe es medicina, es maravillosa. Cuando realmente alivia, ¿qué es lo que alivia? Alivia mi corazón. Cuando realmente estoy atribulado. Sí quisiera que fuéramos ahí a Filipenses, por favor. Pero quiero que veamos el capítulo 4 de Filipenses. Filipenses capítulo 4. Meditemos en esto, ¿ok? Y luego ponlo por práctica. No sé si me explico. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Entonces, meditemos en esto y después lo ponemos en práctica. ¿Estamos? Capítulo 4 de Filipenses. ¿Le dije ya los versículos? Ok, vamos a leer solo dos versículos que son 6 y 7, ¿ok? Amén. ¿Amén? Amén. Bueno, Filipenses 4, 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Esa es la voluntad de Dios. Escucha esto, esa es la voluntad de Dios. Peticiones delante de Dios. No digo en algunas, hermano. ¿Está diciendo en algunas?
Está diciendo en toda oración y ruego. No te olvides de eso, con acción de gracias. Y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones, esos corazones tribulados, y vuestros pensamientos que te meten a problemas en Cristo Jesús. Ojalá que lo subrayes, lo escribas, porque dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa, dice, todo entendimiento, guardará vuestros corazones, va a guardar tus corazones y vuestros pensamientos, pero es en Cristo Jesús. Amén. ¿Entendimos? Amén. Bueno, entonces tenemos algo muy importante. Como yo no puedo, no importa qué tribulación tenga mi corazón, como yo me encuentre, Él fue a preparar orada por nosotros. No importa qué está pasando, tú conoces cuál es la voluntad del Padre y tú sabes quién es tu Padre Celestial. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Cristo te lo va a dar a conocer. Aparte de eso, tienes la gran bendición de que puedes hablar con Él a través de la oración. Y no solo eso, sino que puedes pedirle a Él conforme a la voluntad de Él, no a la tuya. ¿Te das cuenta las oraciones? Cuando nosotros estamos parloteando, ¿sabes qué es parlotear, verdad? Estamos parloteando de un lado para otro. Pedimos no con un pensamiento ni con un buen objetivo como Dios quiere, porque nuestro corazón está atribulado. Lo que yo debo de buscar a través del Espíritu Santo que me guíe es cómo yo debo de orar. Cómo cada uno de nosotros debemos de orar al Padre. Y eso es hermoso. No. ¿Y cómo debe de ser eso? Filipenses 6, capítulo 4, ¿qué dice? Por nada estéis afanosos. Que el afán no te llene. ¿Sabe usted que por el afán muchos van a los médicos? Muchos se enferman por el afán. Tanto es el afán de que se enferman. Ya sea porque la necesidad los oprime. Por nada estéis afanosos. Dice que, entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que no estéis afanosos. ¿No es cierto? ¿Será esa la voluntad de Dios? Entonces, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo van a ser conocidas delante de Dios? Dice, en toda oración y ruego con acción de gracias. Por eso es que muchas veces decimos, Señor, que no se haga la voluntad, se haga tu voluntad. Y perdóname, Señor, si estoy pidiendo mal. Y el 7 dice, la paz, ¿qué dice? ¿Y la paz de quién? Tuya. Ahí está el problema. Y esa paz ya te la dio cuando recibiste a Cristo. Que tú te perturbes es una cosa, pero la paz ya te la dio, es una seguridad. ¿Y qué hace esa paz de Dios? La paz de Dios, ¿qué hace? No la tuya. ¿Sobrepasa qué? Entonces, no se turbe vuestro corazón. ¿Desde dónde empieza a turbarse mi corazón? ¿No empieza a perturbarse desde el pensamiento? Desde el pensamiento empieza a perturbarme. Dice, no, entonces, esa sobrepasa todo entendimiento. Y aquí viene el hermoso. Y guardará vuestros corazones, esos corazones que están atribulados. Guardará vuestros corazones. ¿Y qué va a guardar también? Otra vez. Pensamientos, pero ¿en quién? ¿En quién? Ahí está el objetivo. Ahí está el punto. En Cristo Jesús. Bueno, terminamos lo que es la oración. Entramos a algo que es muy delicado y espero en Dios que entendamos. Lo hemos venido hablando.
pero vamos a entrar un poquito más a estudiar un poco más esto y vamos a seguir más hablando más todavía al respecto. Al Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo. El hermano leyó hasta el 15. Entonces vamos a leer hasta el 16 y 18. ¿Están conmigo? Póngase de pie, por favor, así se relaja un poquito, ¿ok? Entonces leemos Juan capítulo 14 y vamos a leer el 16 hasta el 18. ¿Estamos? 3, ¿ok? ¿Están conmigo? Vuelvo a repetir, Juan capítulo 14, versículo 16 al 18. La palabra dice así en el 16, empezamos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amantísimo Padre Celestial, denos el entendimiento, ilumínenos para que cada uno de nosotros podamos entender, Señor, sobre el Espíritu Santo, que es otra gran seguridad, Señor, para nuestros corazones atribulados. Gracias por la palabra, no los dejaré huérfanos. Si tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Cristo también con nosotros. Y tenemos al Padre. Ayúdanos a tener una comprensión clara para poder entender este estudio, Señor. Y sobre todo, que usted bendiga a cada uno de los oyentes también. Tanto acá como en el video, bendígalo, Padre bendito. Y que hayan personas también que puedan compartir su santa y bendita palabra en los videos también. Alabado sea su santo nombre, límpianos de todo pecado, de todo perjuicio, con la preciosa sangre de Cristo Jesús, nuestro único Señor y Salvador, para que siempre la honra y la gloria. Amén. Pueden sentarse, por favor. Tenemos al Espíritu Santo. Muchos andan como les da la gana y se olvidan de que tienen una persona con ellos. Cuando dijo no los dejaré huérfanos, quiere decir voy a dejarles a otra persona igual que yo. Para no exagerar, le voy a decir una persona igualito que yo. Porque es Dios. Este os guiará. Y entonces nosotros no estamos huérfanos. Él se fue, pero no estamos huérfanos. Porque permítame decirte, Jesucristo está en el Padre. ¿Y el Padre está con el Hijo? ¿Y son uno solo? Ok, ahora mi pregunta es, ¿el Espíritu de Dios está en el Espíritu Santo? ¿O no? ¿Ah? Es el mismo. Es el mismo. ¿Está Cristo ahí? ¿Está el Padre ahí? No estamos huérfanos. Un paracleto quiere decir uno igual que yo. Paracletos es la palabra. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Y tenemos que cuidarnos de no hacer lo que al Padre no le agrada. Y a veces nos metemos a problemas. Algunos van en entendimiento, algunos van leyendo su Biblia, tienen sus etapas para leer la Biblia, tienen todo esto, pero lo que quiero decir es que están luchando. Lo están haciendo. Dejar de luchar es un problema grande. Dejar de luchar, decir yo, ya me doy, ahí te quedó todo. Pero muchos están luchando. Entonces, si nosotros vamos adelante de algunos de otros, así como otros tuvieron paciencia con nosotros, nosotros debemos de tener ese amor
de Dios, el cual nos manda que nos amemos unos a otros, de tener paciencia y ayudar a los que vienen atrás. Cuánto que a veces nosotros nos ansiamos, esa ansiedad nos mete a problemas y pecamos porque quisiéramos que esos crecieran y ya estuvieran como están nosotros. Pregúntate ¿tú fuiste igual? No. También estuviste en un problema para poder aprender la palabra de Dios. ¿Desde cuántas veces no te hablaron de Cristo y no quisieras venir a Cristo? Es que somos unos testaduros. Bueno, si así eras de testaduro, piensa un poco cómo era el testaduro y piensa cómo está la persona igual que tú. Entonces, tener al Espíritu Santo es tener a Dios, y Él no nos ha dejado huérfanos. Entonces empecemos a entender un poquito. Leímos desde el versículo 16 hasta el 18 de Juan 14. Jesús tenía mucho que decir sobre el Espíritu Santo. En su mensaje en el aposento alto, porque sin la ayuda del Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, no podemos vivir la vida cristiana como Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos. Él es el que nos guía. Él es el que tiene el poder, no tú. Él es el que lo tiene. Si tú estás sometido al Espíritu Santo, se va a ver el poder del Espíritu Santo. No sé si me explico. Naturalmente, debemos de saber quién es el Espíritu Santo, lo que hace y cómo lo hace. Eso es lo que debemos de tener nosotros muy en cuenta en nuestra mente. Nuestro Señor usó dos nombres especiales para el Espíritu Santo. Uno era, ¿cómo se le dice al Espíritu Santo? ¿Lo sabe usted? Para conocerle, ¿cómo se le dice? Consolador. El Consolador. ¿Y el otro? Lo acabamos de leer. ¿Y el otro? ¿Se lo olvidó bien? El Espíritu de verdad. Entonces, usó dos nombres especiales para el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo. El uno era el Consolador y el otro era el Espíritu de verdad. La palabra griega que se traduce a Consolador, ya les dije yo a ustedes, se lo estaba mencionando, es Paracletos. Paracletos. Y solo Juan lo usa. Ahí en Juan 14, 16 lo vimos, por favor. Dice, y rogaré al Padre y os dará otro ¿qué? Consolador, para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Para siempre. Ya no se va. Él se queda contigo. Se queda con nosotros. ¿Está conmigo? ¿Entendimos? Mira el versículo 26 del mismo capítulo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Ahí está la citación. ¿Él qué va a hacer? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ay, pero es que yo no me recuerdo. Si nunca lee la Biblia, ¿cómo voy a recordar? Y quieres que el Espíritu Santo te ayude si no has leído la Biblia. Qué hermoso. No me levante la mano ni me va a decir tampoco, pero qué hermoso es dormir pensando en la Biblia. Qué hermoso es levantarse hablando con el Señor. Son sueños hermosísimos. Ahí en el 15:26, por favor, dice claramente, pero cuando venga el Consolador, ¿qué oyó eso? El Consolador. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, porque Él rogó al Padre, ¿no? Amén. Dice, el Espíritu, aquí le llaman otro nombre. ¿De qué? De verdad, se le conoce también así. El cual procede, ¿de dónde procede? Del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Es decir, que si tú no testificas, no estás testificando que el Espíritu Santo está glorificando a Cristo y está testificando de Cristo.
si tú no te estás ganando almas, si tú no estás testificando? Sería bueno preguntar, ¿cuántas almas has ganado en toda tu vida de cristiano para Cristo? Pregúntate, ¿cuántas almas has ganado para Cristo? Y si vas al libro, creo que ese libro, no, los Salmos te dice, o los Proverbios, no recuerdo, dice claramente que el sabio gana almas. Y lo dice en el Antiguo Testamento. El sabio gana almas. Mira ahí, vamos al 16, por favor, capítulo 16 de Juan. Pero vamos a ver el versículo 17. 16, 17. ¿Está conmigo? Entonces se dijeron algunos de sus discípulos, unos a otros, y se hacen la pregunta, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Yo le voy a decir algo. Si usted ve al Espíritu Santo, tiene que ver a Cristo. ¿Cuál? No sé si me explico. Vamos ahí ahí también de Juan, pero vamos a ir a Primera de Juan, ahí en Primera de Juan. Y quisiera ver realmente que viéramos en Primera de Juan, en el capítulo 2 de Primera de Juan. La palabra del Señor, cuando lo tengan, pues me dicen amén. Y vamos a ver el versículo 1, primero de Juan 1. ¿Están conmigo? Amén. Hijitos míos, ¿qué dice? Estas cosas os escribo. ¿A quién está escribiendo? A los que son salvos. ¿Sí o no? Hijitos míos, estas cosas os escribo. ¿Para qué? Okay, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesucristo está con el Espíritu Santo. No solamente eso, el Espíritu Santo cuando tú pecas está triste. Pero ese Paracletos, como es igual, también es abogado. Entonces, cuando leemos, es ahí que acabamos de leer, Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 1, que acabamos de leer, nos está diciendo claramente, significa llamado, alado para ayudar. Es lo que está diciendo, Paracletos. Lo que está diciendo Paracletos significa llamado, alado, con el propósito de ayudar. ¿Están conmigo? Ahora bien, el Espíritu Santo no obra en lugar de nosotros o a pesar de nosotros, sino en y por medio de nosotros. Así es como obra el Espíritu Santo. Entonces, cuando acabamos de ver nosotros, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, nos está diciendo claramente, el espiritual santo no obra en lugar de nosotros, o sea, el Espíritu Santo, o a pesar de nosotros, sino en y por medio de nosotros. Nos vamos a quedar acá. La palabra confortar en español viene de dos palabras latinas que significan con y fuerza. Con y fuerza. Y esta tarde sí me gustaría explicarles un poco más al respecto del Espíritu Santo. La primera idea que nos viene es oír consolador, es aliviar la pena, aliviar la aflicción de uno. Y hasta cierto punto es verdad que el Espíritu Santo hace esto. Él alivia nuestras penas. Entonces, realmente la idea aquí no viene al oír, sino debe de entender hacer las cosas, porque la primera idea que nos viene y tenemos que interpretar es que si lee la Biblia y la está leyendo en voz alta, la vas a escuchar y la vas a ver al mismo tiempo. Pero estás escuchando a lo que ya has inspirado. ¿Quién inspiró eso? El Espíritu Santo, la Biblia.
Cuando yo veo el Espíritu Santo, ¿dónde está? ¿Está en la Biblia? Está en nosotros. Y cuando yo veo de lo que ya inspiró el Espíritu Santo, pero yo tengo al Espíritu Santo, me ilumina a lo que Él inspiró. No sé si me explico. ¿Está conmigo? Entonces, Él nos libra Él prácticamente nos alivia de esa aflicción, porque nos da la sabiduría que viene del Padre. Y es verdad que el Espíritu Santo hace todas estas cosas. Entonces, debemos muchas veces ser valientes en el Espíritu. Tenemos algo mucho más poderoso. Nosotros no tenemos poder. Muchos piensan que nosotros tenemos el poder. No es yo, sino que es el Espíritu Santo el que tiene el poder para hacer las cosas. Bendito sea Dios, que pasó un tiempo en que andabas en malas compañías, en el mundo, gozándose en los deleites del mundo. Y el Espíritu Santo te convenció de pecado. Amén. Y por el poder de haberte convencido de pecado, tú accediste de voluntariamente a venir a los pies de Cristo. Si una persona no recibe a Cristo como su Señor y su Salvador, eso no quiere decir que el Espíritu Santo no la haya convencido. El Espíritu Santo lo ha convencido. Pero esa persona tiene libre albedrío de decir si lo recibo o no lo recibo. Pero tiene su corazón cerrado y dice yo no lo recibo. Es decir, cuando dice que no lo recibo, está diciendo no, yo voy al infierno y yo pago. Y yo sigo con mis deleites acá como yo estoy. Pero el único que puede convencer a un pecador es a través del Espíritu Santo. Él es el que convence. Bendito sea Dios que tú le has recibido como tu Señor y tu Salvador. Todos orando. Pero si tú no le has recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador, yo te digo, hay una gran oportunidad esta mañana. Que tú puedes recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Reconocer que todos somos pecadores. Y por causa del pecado, todos estamos separados de la gloria de Dios. No hay otro camino. No hay otro camino. Nosotros tenemos que ver que la paga del pecado es muerte. Y únicamente yo puedo venir a los pies de Cristo adquiriendo esa salvación. Porque Él nos da un regalo que es gratuito. Cristo murió por ti. Y la pregunta es, ¿quieres recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador, quien pagó por ti esta mañana? Puedes levantar la mano bien en alto y decir, pastor, yo quiero recibir a Cristo como mi Señor y Salvador. A veces es una pelea. Aún si tú no estás seguro de tu salvación, alguien te puede dar esa seguridad. Siempre a las personas que reciben a Cristo se les da esa seguridad de salvación. Que nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni el tiempo, ni las medidas pueden separarte del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Habrá alguien esta mañana que quiera recibir a Cristo como su Señor y su Salvador? Si no hay nadie, seguimos orando y nos ponemos de pie. Si tú no estás caminando en comunión con Dios, confiesa tus pecados esta mañana y dile que te limpie con la preciosa sangre de Cristo Jesús, con un corazón arrepentido. Ponte a cuentas con Dios en esta mañana. Si has contristado al Espíritu Santo, que es el que empezamos a estudiar, abre tu corazón y dile que has pecado contra Él, que está contristado. Arrepiéntete genuinamente como hijo de Dios, ya sea que lo hayas hecho voluntariamente o por accidente, sigue siendo pecado. Y el pecado te lleva a la muerte, porque te separa de Dios. Aún siendo hijo de Dios te separa. No pierdes la salvación, pero estás separado en comunión con Dios. Reconcíliate nuevamente con Dios. Para eso ha dejado la sangre de Cristo Jesús. Por fe caminamos.
Por fe hemos venido a los pies de Cristo también. Pídele en tu corazón. Renueva esa comunión con Dios. Dios está esperando con los brazos abiertos. Dile, Señor, perdóname. He fallado contra ti. No he hecho tu voluntad. Ayúdame. Dame las fuerzas. Que no caiga en tentación de mis pensamientos, de todo aquello que veo, de todo aquello que he hablado, he oído. Lo confieso delante de tu presencia. Ayúdame a caminar en santidad y que siempre haga tu voluntad. Gracias, Padre Santo, por esta mañana. Gracias por el mensaje. Y todo esto se lo pedimos en el precioso nombre de nuestro único Señor y Salvador Jesucristo, para que siempre damos la honra y la gloria. Amén. Que Dios los bendiga. Bueno, hermanos, gracias le damos a nuestro Dios en esta mañana por su palabra. ¿Está contento? Amén. Amén. Estamos gozosos por la palabra de nuestro Dios que Él nos ha hablado hoy en esta mañana. Ahora vamos a entonar, a alabarle a Dios entonando este himno, el 377, y después vamos a ir a nuestros hogares, vamos a orar y nos despedimos y los invitamos a que regresemos a las 5 de la tarde. Jesús promesas, Jesús
mañana, que usted la bendiga en nuestros corazones, Señor, y que la pongamos por obra también. Siga ayudando al pastor, Señor, síguele guiando, Señor, en esos predicaciones y estudios que continúan también, Señor, y guárdenos, Señor, de regreso a casa y también que nos traiga con bien para el servicio de las 5. Todo esto le agradecemos en el nombre de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.